Ahí está, ya nos habló en inglés la. Bueno, quiero comenzar con nuestra oración, el resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Jesús, el resucitado, sigue en nuestras vidas, en la historia de los pueblos. Jesús resucitado, tu presencia mueve mi existencia discipular cada día. Jesús resucitado, sigues caminando con cada hombre y mujer de buena voluntad, ya sea ateo o cristiano. Jesús resucitado, amigo de toda la vida, compañero de luchas y resistencias que proclama libertad. Jesús resucitado, estás presente en cada defensor y defensora de la vida y esta casa común. Jesús resucitado, sigues encendiendo la llama de la esperanza en cada pueblo que defiende sus tierras y patrimonio. Jesús resucitado, tu espíritu sigue impulsándonos por caminos inéditos con creatividad, osadía y profetismo. Jesús resucitado sigue acompañando nuestros sueños y únelos al sueño del reino que es el de los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo, Bueno, como una introducción, la figura tutelar de Francisco habita en toda la reflexión de la carta de la Laudato Si, hasta el punto de darle su título tomado del célebre Cántico de las Criaturas. En ella vemos hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Esto es lo que afirma la encíclica. Y si agarramos este fragmento, pues lo que vemos es cómo el Papa logra ensamblar esa preocupación de naturaleza, justicia, pobres, junto con el compromiso con la sociedad, construcción de una mejor sociedad encaminada hacia una paz. No una paz de ausencia de guerra, sino una paz como culmen de el ser humano tenga satisfechas todas sus necesidades más básicas. Entonces aquí vamos viendo cómo está íntimamente relacionada. Contexto del pensamiento social cristiano. En la encíclica el Papa dice que espera sea una contribución al cuerpo de la Iglesia sobre doctrina social católica. Entonces ya prácticamente el Papa lo que hizo fue introducirla dentro del parámetro del pensamiento social cristiano o lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia. Que dicha doctrina se ocupa del desarrollo y la dignidad del ser humano y de la construcción de una sociedad justa y buena para todos. Ya entrando a lo que es el contexto, la ubicación histórica, vemos que se va a remontar a León XIII, que en su encíclica Rerum Novarum, Renovación de los Tiempos, pues esta encíclica habla de la revolución industrial y comienza a hacer todo un tratado sobre la propiedad, trabajo y defender el derecho a la propiedad privada, pero es necesario entenderlo en su contexto. El ser humano es un administrador, no es el dueño, porque el dueño hace lo que quiere, el administrador lo que hace es ir balanceando
recursos, mano de obra, tecnología para lograr tener un producto final. En cambio, aquí el ser humano, pues, piensa que la naturaleza se autorregenera y por eso se convierte en un medio eterno. Y por ser un medio eterno que se autorregenera, puede hacer lo que él quiere en los momentos Buenas que él tardes, ya quiere. va. Bueno, luego tenemos al Papa Pío XI, que fue Papa desde 1922 al 35, y al Papa Juan XXIII, desde 1958 a 1963. Ellos desarrollaron y ampliaron esta idea de dignidad humana en relación con la interconexión de los sistemas económicos mundiales y el papel que desempeñan los estados, los individuos y los trabajadores. Ya vamos viendo cómo el planteamiento de la doctrina se va ampliando, ya no solo dignidad humana, sino interconexión con los sistemas económicos. Y ¿qué tiene que ver el sistema económico con la naturaleza? Pues tiene que ver todo, ya que quien va a proveer de recursos va a ser la naturaleza. Quien va a proveer de materia prima es la naturaleza. Entonces es ahí donde comienza a gestarse este planteamiento de la dignidad humana en relación con lo económico, Estado, individuos y los trabajadores. Por otro lado, está también Pablo VI, 1963 a 1978, estoy hablando de época de Papa, fue probablemente uno de los primeros pontífices en reconocer directamente la responsabilidad humana en la degradación del medio ambiente. Y qué curioso. ¿Por qué comienza a ser curioso? Porque comienza a haber un desarrollo y el desarrollo comienza a depredar el medio ambiente. Puede ser de una forma incipiente o no tan incipiente, vaya, puede ser de una forma que para ese momento pues no era algo jalado de los pelos, sino al contrario, era algo que comenzaba a visualizarse que a mediano, corto y largo plazo nos iba a pasar la factura. Por otro lado, está el Papa Juan Pablo II, que desarrolló esta idea no solo condenando la destrucción del medio ambiente, sino también reconociendo la importancia de salvaguardar la parte humana de la ecología. Aquí ya podríamos pensar en vislumbrar un luzazo de pensamiento franciscano. La ecología, esto yo ya lo estoy reinterpretando, ¿va? Habría que estar en ese momento cuando el Papa hace esa afirmación para estudiarlo en todo el texto y ver cuál fue la fuente que a él le inspiró. La ecología y su interacción con la dignidad humana y la vida fue un tema presente en varios de sus escritos. Y por último, el Papa Benedicto XVI, que va a hablar desde la ecología y reconoce los diferentes aspectos de la sociedad que se relacionan con la creación. Me estás compartiendo. ¿Perdón? Dejaste de compartir. Ok. Entonces aquí ya vemos, aquí sí ya podríamos quizás ver
el entronque del franciscanismo, especialmente de San Buenaventura, ya que el Papa Benedicto XVI fue un estudioso bastante del pensamiento de San Buenaventura. El ser humano al interno de la creación. La Laudato Si desde la antropología franciscana, especialmente San Buenaventura. ¿Cómo va a ver el ser humano San Buenaventura? Lo va a ver ya desde un poco de la filosofía y la teología como un homo viator, que es este concepto, es un peregrino insatisfecho. ¿Cómo puede ser un peregrino insatisfecho? Bueno, en primer lugar, el ser humano es un ser en camino, enmarcado dentro de la dinámica de salida-retorno. Y aquí vamos viendo cómo San Buenaventura va a hacer el planteamiento. Sí, en la medida que conoce, sale y regresa ya con conocimiento. Entonces está siempre en esa salida-retorno, en el cúmulo de conocimiento. Pero si lo vemos desde una perspectiva de adquirir conocimiento en contacto con la realidad, esa salida siempre va a ser eterna. ¿Y su retorno cuándo va a ser? Cuando muera. O cuando él logre hacer, el ser humano logre hacer la síntesis de todo lo que él ha conocido. Luego está la perspectiva de que este camino hallará su culminación en Dios, que es verdad, bondad y belleza. Entonces, el ser humano va a tener su retorno cuando se encuentre con Dios. Y esa va a ser su eterna búsqueda. Por eso es un peregrino insatisfecho. ¿Cómo podríamos decir? Es como un profesor que comienza a dar la clase y poco a poco le va lanzando el conocimiento al estudiante, y el estudiante motivado pues le logra despertar el interés, y eso hace que el estudiante le vaya siguiendo la dinámica. Pues en paralelo así sería Dios con el ser humano, se nos va dando, y cuando nosotros tenemos un primer encuentro nos engancha, y nosotros, cuando digo nos engancha, no es que nos nos mienta, sino que nos prende, nos atrapa. Y al atraparnos, nos gusta esa experiencia y seguimos buscando cada vez más. Y por eso en vida Dios se vuelve como inalcanzable, pero inalcanzable en la medida en que se nos va revelando de distintas formas, y eso nos motiva a seguir ese camino y a seguirlo buscando. Es ahí donde vemos que es un peregrino siempre en camino y que nunca está satisfecho porque no va a gozar de la total presencia de Dios o de la total experiencia de Dios. Y por último, cuando no dirige sus pasos hacia Dios, el ser humano pierde su condición itinerante y se transforma en vagabundo. Y qué curioso, es curioso. El ser humano es itinerante, es un peregrino en la medida en que tiene el encuentro con Dios y lo sigue para seguir gozando de esa presencia de Dios. Pero cuando ya no quiere seguir sus pasos hacia Dios, entonces se vuelve un vagabundo, anda para arriba y para abajo y no sabe qué es lo que quiere. Capax Dei, que es capaz de Dios. ¿Esto qué va a implicar? Que es un buscador del sumo bien. Y miremos los conceptos. Son conceptos 100% franciscanos. La actividad creadora de Dios produjo el espíritu racional próximo a Dios, capaz de Dios, capaz según la fuerza de imagen impresa de la Beatísima Trinidad. ¿Qué va a implicar esto? Que el ser humano pues va a ser capaz de Dios, va a tener esa capacidad para volverse imagen impresa de Dios en
la visión de la Santísima Trinidad. Y este es un concepto bien curioso, porque el ser humano se vuelve mediador ante Dios de la creación. Entonces, se pone en paralelo con la figura de Jesús. Jesús es el mediador entre el mundo y Dios. Y la perspectiva que va a tener es desde un activo y un pasivo. Cuando se habla de un ser humano en su perspectiva activa, va a hacer ver la atención hacia el trascendente que lo define como peregrino. Esa capacidad que tiene el ser humano de salir de sí mismo para buscar al otro. En este caso sería a Dios. Y pasivo, cuando descubre en sí una presencia que lo habita. ¿Cuál es esa presencia? La presencia de Dios. Entonces dame un poquito porque quiero más, dame otro poquito porque quiero más. Y ese querer más me vuelve un activo porque me hace salir de mí mismo en busca del trascendente, en busca de Dios. El ser humano es capaz de ir por el conocimiento y por el amor. Y qué curioso, conoce y ama. O la experiencia que tiene, llamémosla conocer, es acerca del amor. Entonces, entre más amor experimenta, más amor quiere. Microcosmos. El ser humano es denominado microcosmos o minor mundus, puesto que representa en sí el punto más elevado de toda la creación. Como que de toda la creación vista desde un microcosmos, el ser humano está por encima de toda la creación. Está constituido de cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, pero también por la luz y posee un alma. Por lo tanto, se encuentra en una posición de mediación entre las realidades materiales y las realidades espirituales. ¿Qué es lo que le da a esa capacidad de mediador? La razón y el alma. Y eso es lo que nos pone por encima de toda la creación. San Buenaventura tiene una concepción de encuentro con Dios a través de los sentidos corporales, y él le va a llamar sentidos corporales y espirituales. Existe una relación entre los sentidos corporales y los sentidos espirituales. Cuán admirable es la contemplación de los cinco sentidos espirituales, siguiendo la conformidad que guarda con los cinco sentidos corporales. Este es el planteamiento que hacía San Buena. ¿De qué forma conocemos? A través de los sentidos. ¿Cuáles? Los cinco sentidos que tenemos. Igual es con la experiencia de Dios. ¿Cómo lo percibimos? A través de los cinco sentidos. Sentidos corporales y espirituales, se ha de observar, pues, que este mundo que se dice macrocosmos entra en nuestra alma, que se dice mundo menor, por las puertas de los cinco sentidos a modo de aprehensión, delectación y juicio. Se nos presenta a través de los sentidos, esa experiencia de Dios la hacemos nuestra, la paladiamos, la deleitamos y luego la hacemos, como ya es nuestra, ya podemos seguir caminando en la búsqueda siempre de Dios. La función de los sentidos corporales es la transmisión a los sentidos espirituales, aquellos vestigios de Dios que se encuentran en la creación. Los sentidos son considerados como puertas abiertas por medio de las cuales la realidad del macrocosmos puede penetrar en el microcosmos que es el ser humano. ¿Hacia dónde nos va apuntando San Buena? Que aquellos vestigios que se de Dios que se encuentran en la creación, Buenaventura, también conocido como el que se encuentra en la creación, son percibidos por el ser humano porque tiene uso de razón. Y esa razón va a percibir esa presencia de Dios a través de los sentidos. Digámoslo de una forma sí, menos trabalengua. Lo voy a simplificar, voy a procurar simplificar. La perspectiva
antropológica desde San Buenaventura o desde el pensamiento franciscano es somos criaturas y como criaturas somos creados. ¿Cómo somos creados? A imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando el ser humano en la creación, ¿qué es lo que descubre? Descubre la presencia de Dios. Y esta es la grandeza del pensamiento franciscano. Y es lo que nos saca del panteísmo. ¿Qué sería panteísmo? Ver a Dios en todas las cosas, como que si todas las cosas fueran dioses. No. ¿Cuál es entonces la perspectiva franciscana? Ver en la creación la representación de Dios. Y es ahí donde uno, como franciscano, se admira ver un niño jugar. Y uno se queda viendo, y por lo menos en mi persona, a mí me gusta ver un niño jugar, ver esa capacidad de admiración, ver esa capacidad de entretención, no le perturba nada, no le molesta nada, o ver un atardecer, el juego de colores, no es que eso sea Dios, no, es que ahí está la manifestación de Dios, ahí está la mano de Dios, o ver una flor. Entonces ahí vamos viendo cómo es el planteamiento del franciscanismo y es lo que la encíclica nos quiere dar a entender. Proceso de conocimiento. Vamos a ver a alguien quien tiene el micrófono abierto. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso de conocimiento? Primero, la actividad de los sentidos corporales. Partimos de la experiencia. Hay algo caliente, usted lo percibe y lo hace suyo, después viene el placer y luego viene el juicio. Ah, es algo caliente. Todo en cuestión de segundos. Mete la mano a la refri, al freezer, toca la pared del freezer y se le pegan la yema de los dedos porque los lleva húmedo. Y usted lo quiere arrancar y hasta se le llega a dormir los dedos. Entonces, ¿qué es lo que hay? La actividad de los sentidos. Usted siente lo helado, se le están durmiendo los dedos. La prevención es qué voy a hacer mío con respecto a ese frío. Primero, no voy a volver a meter la mano y menos con la yema mojada. ¿Por qué? Porque se me van a pegar. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que ejercer fuerza para arrancarlo y me puedo dañar la yema de los dedos. Delectación, placer, placer desagrado. No me gustó. Y luego viene el juicio, donde ya el ser humano pues procesa y emite un juicio o emite un concepto. Eso no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque me durmió los dedos y tuve que ejercer fuerza y al ejercer fuerza para arrancarlos me desprendí la piel de la yema. Bueno, ahí usted adquiere conocimiento. La actividad de los sentidos corporales y espirituales alcanzan un conocimiento de Dios distinto de aquel que se obtiene solo con la inteligencia. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de percepción que ya no es tanto intelectual, sino emocional. La razón de esta diferencia se halla en el carácter de conocimiento experiencial que ofrecen los sentidos. Todo va a depender de cómo percibamos a través de los sentidos. ¿Cómo Samuel la- los sentidos? Nos va a poner en primer lugar la dimensión intelectual a través de la vista y el oído. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos. Eso nos lleva a un proceso intelectual
en donde se va a dar todo lo anterior. La experiencia, la aprehensión, la deleitación y después el juicio. Entonces, para él, lo intelectual va a entrar a través de la vista y del oído. Y lo afectivo a través del olfato, el gusto y el tacto. Que usted huela una flor, ¿qué le va, hacia dónde lo va a llevar? A lo afectivo. Qué rico huele, me dio una sensación agradable, me recuerda el perfume de mi mamá, yo qué sé, etcétera. El gusto. El niño está forrando un gran fragmento de sandía, una gran tajada de sandía. Y por el color de la sandía pareciera ser que está dulce. Y entonces ya yo comienzo hasta a salivar, ya me dieron ganas de comer sandía. O por la hora ya me dieron ganas de tomar café. Y tan bueno que es el café. Y como sabe usted que es bueno, es que ya me entró la experiencia a través del gusto. Y eso me lleva a la faceta afectiva. Y el tacto igual. ¿Quién no ha sentido electricidad cuando el ser amado lo toca? O cuando alguien que le despierta interés le pone la mano. Usted siente que le pasa corriente. Entonces, eso es la parte afectiva. El que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra, está ciego. El que con tantos clamores no se despierta, está sordo. El que por todos estos efectos no alaba a Dios, ese está mudo. El que tantos indicios no advierte el primer principio, ese tal es necio. San Buenaventura en el itinerario del alma hacia Dios, el planteamiento que nos hace. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ateo que el que no se abre en la presencia de Dios. Atrevámonos a poner el concepto ateo. O no hay peor hijo que el que no conoce el amor de un padre, de una madre. Entonces, por ahí va el planteamiento de San Buenaventura. ¿Va? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. La única forma de aprender a nadar es nadando. La mejor forma de encontrarnos con Dios es caminando y abriendo nuestros sentidos para poder descubrir o apreciar la presencia de Dios en la creación. Para San Buenaventura, ¿cuál es el sentido más elevado? El sentido más elevado, unitivo y afectivo es el tacto. No es que nos volvamos tocones, porque eso es otra cosa. Hay gente que naturalmente tiende a tocar. O sea, ahí está a la par de alguien y rápido pone la mano en el hombro o rápido abraza, le da la mano y no se la suelta. Bueno, es una persona extremadamente afectiva. Pero para San Buenaventura, ¿cuál es el sentido más elevado? El tacto. ¿Por qué? Porque eso nos abre, valga la redundancia, al contacto con los demás. Y que el concepto contacto, porque usted puede pasar inadvertido ante los demás, ante la creación. Nunca le ha pasado que va caminando en un bosque y ve así un montón o por el campo, y ve un montón de florcitas y usted sabe que esa flor no tiene juate o no le va a hacer algún escozor en la piel y da la tentación de tocarlas. O uno ve un cayuco en una lancha y va en el río y de repente uno saca la mano. Eso me pasó a mí una vez, iba allá en Panamá, iba en un río, en un cayuco. Y el viaje tan largo que vea, yo iba viendo todo, admirado en la creación, pero por ahí nunca había andado. Y de repente saco la mano y la puse en el agua. Y de repente me dice el que me llevaba, míreme, meta la mano porque aquí hay lagarto. Bueno, hasta ahí llegó mi experiencia de tacto. Hasta ahí llegó mi experiencia de tacto. O un niño tiene curiosidad. ¿Cómo actúa él ante esa curiosidad? A través del tacto.
un toma eléctrico. El niño ve que tiene tres agujeros y le entra curiosidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a tocarlo. Así tenemos que ser nosotros. Sentir la curiosidad y salir al contacto. Al contacto no quiere decir que nos vamos a volver tocones y vamos a caer hasta mal. No, pero a través del contacto con la creación vamos a tener el contacto con Dios. Aspectos de la encíclica que hacen actual al cántico de las criaturas. Un esquema de dicha encíclica, el capítulo 1, es un ver la realidad de la casa común. Esa mirada es el primer paso que señala San Buenaventura, por los sentidos, ver la realidad de manera crítica y analítica. ¿Por qué la va a poder ver? Porque descubrimos la presencia de Dios en la creación. Capítulo 2. Hace ver el aporte de una teología de la creación. Somos criaturas. El ser criaturas es ser creados. No somos magos y dijimos, abracadabra, aparece Raúl Méndez y ¡pum! Apareció. O abracadabra, desaparezca Raúl Méndez y ¡pum! Desapareció. No, somos creados. Capítulos 3, 4 y 5 hace la propuesta hacia una ecología integral. Este enfoque es nuevo y el Papa Francisco lo hace actualizando el cántico en una perspectiva científica y práctica. Volvemos a lo mismo. Va a llegar un momento en que no le vamos a dejar nada a las nuevas generaciones. Y en ese momento en que la creación comience a depredarse y a autodestruirse, ya no vamos a poder cantar el cántico de las criaturas. Y el capítulo 6 presenta una espiritualidad de la creación. ¿Comentarios? No, ¿Alguna pregunta? no, Estamos como, estamos. como buenos buenaventurianos. Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Disculpen que entré medio tarde, pero no sé qué le pasaba a mi computadora. Así que ahora, bueno, por suerte estoy acá. ¿Sabes, Raúl? Me quedé medio tildada, a lo mejor no es re importante, pero me quedé medio tildada con esto de el tacto es el sentido corporal más elevado. Ajá, de Sí, San Buena. sí, me quedé con eso. O sea, Va, yo tenía mucho el escuchar, el contemplar, y la verdad que me dejó, me deja pensando, me deja, ajá, no sé si, digamos, después profundizando en la cíclica, vos decís que a lo mejor aparece algo que tenga que ver con eso, o todo tiene que ver con eso, o eh, como San Buenaventura lo ve, ¿no? Eh, no sé, me dejó muy pensando, yo estaba enfocando, pero la verdad lo digo, ¿no? Para otro lado. va. Veamos si No respondo estaría, tu no estaría, inquietud. estaría haciendo falta leer un poco San Buenaventura, pero la verdad, me dejó muy bien, no lo estoy diciendo como algo muy bueno, ¿no? Algo que me despertó algo en la conciencia y no. Va, veamos. Cuando Sí, tenemos un encuentro con la realidad, usualmente están presentes los cinco sentidos. Pero cuando algo es más sentido, y cuando hablamos de sentido ya entramos al tacto, es cuando nos falta o se nos ha quitado algo, ¿ya? O es cuando se nos ha quitado la dignidad, ¿va? Entonces hay una violación fuerte de derecho humano, porque me están quitando mi humanidad.
cuando yo entro en contacto con la realidad, no solo es a través de la vista, sino de los cinco sentidos. Y ya para sensibilizarnos más con la creación, es a través del tacto. Que tú vas en un río y te dan ganas de meter los pies al río, que es lo que me pasaba a mí allá en Panamá. Venía de una comunidad de venir caminando y pasábamos como 20 ríos. Y yo con aquellos pies calientes, vayan con botas de hule, lo primero que a mí me daban ganas es quitarme las botas y ir a meter los pies al río. Claro. Entonces, ahí donde yo ya entro en contacto con esa realidad a través de los sentidos. El hambre, o sea, me quitaron el trabajo o me bajan el salario o no me pagan lo que me deberían de pagar. Entonces, yo ya siento hambre o el dolor de mis hijos, ¿va? Y que un abrazo no le va a llenar el hambre. Entonces es ahí donde el tacto se vuelve como el más esencial porque es el que de entrada nos lleva a no equivocarnos, porque tú estás tocando, estás verificando. En cambio, la vista podrá ser hasta impersonal. O sea, yo miro, lo filtro desde mi vista y hasta ahí llegó. Pero si lo toco y es distinto. Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Y qué añadió? Si no meto mis dedos en la llaga, no voy a creer. Y se le aparece Jesús. Ajá, ¿dónde está el incrédulo? Va, vení, dame tu mano. Aquí está mi mano, mete tu dedo. Ten la experiencia. Lo mismo es nosotros. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, Mirechu, ¿qué tal? ¿Qué tal de salud? Bien, bien hasta el minuto, gracias a Dios. Eso. La Virgen, muy bien. Yo quería comentar, a mí me gusta mucho todo esto que dice Buenaventura, esta sensibilidad que hay detrás, porque además durante una buena cantidad de siglos, los cristianos hemos sido acusados de tener cierta distancia, pelea o haber inducido a mal entender lo que tenía que ver con la corporalidad, con la materia. Y en esta mirada aparece absolutamente reivindicada la materia, la corporalidad, los sentidos, porque somos cuerpo y aprendemos a través del cuerpo y amamos a través del cuerpo y alabamos a través del cuerpo. Y de alguna manera, quizás todavía en el espíritu pascual, yo diría que es poniendo el cuerpo que resucitamos, es viviendo la experiencia en el cuerpo que podemos resucitar. Entonces, cuando se habla de estos aprendizajes por el sentido, a mí me hace mucho sentido esta integración que se produce de algo que de alguna manera efectivamente, no todos, pero muchos grupos de cristianos tenían y tienen todavía como desintegrado. Eso por una parte. Y lo otro que a mí dentro de este tocar me hace mucho sentido es esto de tocar la realidad. Cuando a nosotros nos cuentan, cuando leemos un informe de la pobreza, cuando a nosotros nos lo pasan como materia en una clase, o los grandes personajes que deciden en las grandes oficinas del planeta, su conocimiento de la realidad es mediado, es mediado por los conceptos, por las ideologías, eh, por por sus propios privilegios, pero cuando la realidad uno se la topa de frente y la toca, sea que uno toque la realidad o que la realidad lo toque y lo remezca a uno, pero cuando se produce ese tocar, adquiere un peso innegable y creo que nos hace estar mucho más cerca de la conversión. Cuando hemos tocado, abrazado, sentido, palpado, olido la pobreza a un pobre, a una persona pobre, algo cambia, algo no se puede volver a disfrazar con tanta facilidad. Y a mí eso me parece muy potente. Eso.
quería aportar. Gracias. Y ese es el aspecto franciscano. Ese es el aspecto franciscano. Libros hay un montón, que nos cuenten hay otro montón, pero el contacto con la realidad, eso nadie me lo va, nadie me va a dar garabato, nadie me va a dar paja, nadie me va a mentir. Pongo un ejemplo. Bueno, la mayoría de ustedes saben, yo fui sacerdote, fui fraile, y por cosas de la vida, pues hoy me he vuelto un laico comprometido. Perdí un cura, pero no un catequista. O sea, no hemos perdido gran cosa. Y estaba en una parroquia, David la conoce, también René. Estaba en una parroquia obrera, en la periferia de San Salvador. Y el arzobispo lo acababan de nombrar, era un arzobispo Opus Dei, ya murió. Y la vicaría, todos los párrocos de un cierto, de ese sector, pues nos reunimos y pensábamos cómo íbamos a enfrentar la visita del obispo, porque era Opus Dei, pues. Y bueno, arrancó la visita, la segunda reunión de la vicaría, ¿va? Y nos informaban y nos dicen, miren, ahí hay que ver qué hacemos, porque nosotros nos paramos a darle un informe y él nos paró y nos dijo, eso ya lo sé, eso ya lo leí. Y viene la comunidad de frailes, que está, con la cual yo estaba, creo que ahí estaba vos, David, si no me equivoco, y tomamos la decisión de no darle informes y lo llevamos a la periferia. Y el primer lugar que le íbamos a visitar era una comunidad, era un tugurio sobre la línea del tren, que a un lado tienen un paredón y al otro lado un barranco. Y las casas están entre el barranco y el paredón y la línea del tren en medio. O sea, estaba fregado. Si no le caía el paredón, se podían ir en el barranco o los aplastaba el tren. O sea, eran tres cosas tremendas. Y el obispo le llevaron, ya lo vi cansado porque el carro lo teníamos que dejar en un lugar y ahí teníamos que caminar con una capa de polvo como de 2 centímetros. Y todos los niños salían a encontrarnos, y yo feliz, feliz porque todo este montón de niños iban a levantar una gran polvazón que le iban a entrar el polvo hasta por donde no le ha pegado el sol al obispo. Dicho y hecho. Después que lo llevamos a toda la comunidad, la capilla que había hecho la comunidad estaba en medio, entonces lo llevamos por el lado izquierdo y lo llevamos hasta en medio y lo sacamos por el lado derecho, o sea, que caminar. Y de repente le digo yo a un niño, ofrecerle agua. Y sale el niño corriendo. Claro, yo sabía qué tipo de agua le iba a llevar, va, el agua que ellos toman. Y en el único vaso de vidrio, porque la gente, solo aquí, gente pobre usa más plástico, especialmente cuando tiene niños chiquitos. Aquel vaso curtido con aquella agua como que si era horchata. No sé si ustedes, las comunidades toman horchata. Aquella agua medio turbia con un asiento de tierra al fondo. Y el obispo solo miraba el agua, miraba al niño, miraba el agua y miraba al niño. Y al final se empujó el vaso de agua, o por lo menos le pegó 2 tragos. Y yo, "Va, ya logramos el primer reencuentro con la realidad". Después lo llevamos a otra marginal. Y el encargado del fraile de esa comunidad me dice, ya sé dónde lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar a visitar enfermos, 2 enfermos. Uno vivía enfrente de los baños públicos de esa comunidad. Y la otra persona vivía enfrente de los sanitarios, que era el servicio de fosa. Llega a visitar a una, no se podía ni respirar, no se podía respirar. Y claro, la gente se agolpaba alrededor del obispo y bueno, toda una experiencia. Al final, el obispo dejó de tener contacto con la realidad solo a través de los informes
y tuvo un contacto con la realidad a través de los sentidos. Y desde entonces el obispo cambió su perspectiva. Cambió su perspectiva. Y me recuerdo que esa comunidad, no sé si vos te acordás, David, era un lugar de mareros. Y él llega en su gran carro, en su Motorola, ahí, en su motorista, y no hallaba qué hacer, ¿va? Y lo rodean los mareros. Y le dice, no se preocupe, monseñor, este carro no le va a pasar nada, nosotros lo vamos a cuidar. Y el obispo le dice al motorista, quédate cuidando el carro. No, Ya y después, que conste, discúlpame que te interrumpa, y que conste que los mareros le limpiaron el carro cuando salieron. ¿Ya? además, o sea, lavar y planchado, ahí cuidado, o sea, le hicieron todo. Y ahí vemos cómo él pasó de lo teórico a lo práctico. De lo teórico, solo un sentido que le juega una mala jugada a los cinco sentidos. Empujarse el agua, el gusto, sentir aquel olor a eso, el olfato, al pensar que el ver que y le pregunta al catequista, y él estaba tan impresionado en la línea del tren que habló solo, habló solo y de repente estaba tan impresionado que lanza la pregunta, ¿qué se sentirá vivir aquí? Y el catequista le respondió, con el peligro que me caiga el paredón o con el peligro que me vaya en el barranco. Y el obispo solo peló los ojos. Y dije yo, "Ah, ¿querés más masa, periquito? O sea, más contacto con la realidad no podía, no podía. Y ahí lo llevamos a las dos comunidades grandes, a las dos más formales, a las dos más céntricas, donde ya no había todo eso, claro. Pero la percepción que él tuvo de la realidad totalmente cambiada. Al igual que Monseñor Romero, al igual que todos los santos. O esa cercanía de un Francisco que va hacia el leproso, sentir aquel olor a podredumbre de la carne arruinada y abrazarlo y cuidarlo. O sea, descubrir a Dios en el otro, ver lo que es una creación y que en esa creación encuentra la manifestación de Dios. Eso es ser franciscano. Y yo creo que el Papa lo logró visualizar como buen jesuita. Como buen jesuita lo logra visualizar y se preocupa tanto por la creación que crea una carta después que le dicen que es un apéndice a la encíclica, bastante curiosa, donde vuelve él a hacer una media síntesis, es una cartita de dos páginas, pero es increíble, el contacto con la realidad y golpea duro, cuando uno no está preparado. Pero cuando uno ya está en contacto con esa realidad, pase lo que pase, no me va a afectar. Al contrario, descubro el paso de Dios en esa realidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Esto es ser franciscano. Ya no solo de santito y de buscar la imagen más bonita y no, o sea, aparte de eso, que no se entra a través de la vista, sino también el contacto con la realidad. Ahí tenemos un Jairo con esas pinturas excelentes, con esos juegos de colores que él hace, único, único. Y que con el perdón de Elba, que estamos utilizando las pinturas de él en la página. Yo cada vez que le digo a René, mira, pedile permiso, no, si ya sabes, pues sí, pero me da lástima, me da, no lástima y no sentimiento. Y hay veces lo cito porque es necesario citarlo, que la gente sepa quién es el pintor. Y con esa capacidad tan tranquila, tan sencilla,
Eso es ser franciscano. La que utilicé para el Jueves Santo, la Santa Cena. Le pregunta a René, le digo yo, preguntarle cómo el nombre de la obra. Y me mandó un audio. Mira, fíjate que no tiene nombre, es que estaba de vacaciones y me dice mi hermana, mira, pintame una Santa Cena. ¿Cómo no? Dice, inmediatamente se fue al mercado a comprarlas y la pintó, dice, no tiene nombre, me dice. Y uno se queda, uy, un verdadero franciscano, ¿a qué desinterés? No se la vendió, ¿no? A pesar de ser la hermana. No, ¿cómo no, hombre? Ya, yo te la hago. Y le hace una gran pintura, ¿va? Que casi de 1 metro o 2 metros, porque la foto está tomada en el piso. Entonces ya yo me quedo viendo, grandecita la pintura. Eso es ser franciscano. ¿Y cómo transmite él a través de su pintura la experiencia de Dios en esos colores, en toda esa gama o qué? Un Anselmo, me regreso a la provincia, con esos poemas, con esa capacidad para escribir y que hay veces le decimos, mira, ¿tenés algún poema de tal cosa? Y después nos dice René, no, si es que él no es súper, va, que uno va al supermercado y, quiero frijoles, va y vaya a agarrar los frijoles. No, tiene que inspirarse, es poder escribir. O Jairo, tiene que inspirarse para poder pintar. O que nosotros, que vamos a dar una capacitación, pues hay que prepararse, no es que yo me lo voy a sacar de la manga, no, hay que leer. Entonces, todo eso nos lleva a la experiencia de Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo sí quisiera pues aportar algo que algunos están a favor de mí, otros están en contra de lo que yo he dicho. Yo a veces siento que la iglesia se ha vuelto muy administrativa y no ha llegado a las personas. A veces siento que la iglesia, por ejemplo, digamos ahora en Cuaresma, veo que se hacen, entre comillas, campañas eh, para confesar, pero pasa Cuaresma y ya, ya no se va a confesar, ya, porque la mayoría de nosotros trabajamos, pasamos, no sé, 12, 13 horas fuera de casa. Y entonces, si vas a confesarte un sábado, no tienes dónde poder ir. Eh, entonces, a veces yo siento eso, que los que están dirigiendo a la iglesia, a los sacerdotes, no sé, se han vuelto muy, muy, muy administrativos. No sé si es parte de, pero por ejemplo, yo soy catequista y yo te aseguro que en mis años, si un sacerdote, entre todos mis años que yo he sido catequista, si han llegado 5 veces en todos mis años de catequista, un sacerdote, a ver, a sentir, a hablar con los niños, a hablar con los catequistas, ha sido poco. Eh, los catequistas son los que tienen que oler a los niños. Yo creo que, yo creo que por eso a veces yo siento que muchos no se acercan porque no sienten el olor a alguna fragancia bonita. Eh, Me gustó mucho eso que dijiste ahí al final, y yo creo que sí nos debe llamar a reflexión, pero ¿cómo hacer esa reflexión realidad? ¿Cómo decirles, vengan, los necesitamos, estén con nosotros, caminen con nosotros? Ahora que estuvimos la Semana Mayor, Semana Santa, hicimos bueno, el Vía Crucis en vivo. Teníamos un sacerdote que no era de la comunidad, venía de otro lugar, pero ya era un sacerdote mayor. Mi gran sorpresa fue verlo haciendo el Vía Crucis con nosotros. Y uno se siente muy bien cuando caminan con uno. Imagínense cómo se pueden sentir los niños cuando uno camina con los niños. Todos, jóvenes, bueno, la juventud, todo. A veces necesitan
que uno esté con ellos. Y como uno no está con ellos, entonces van y buscan en San Google o en ChatGPT o no sé cómo es que le llaman a eso para buscar las respuestas, ¿verdad? Y ya no sienten ni el calor ni el olor de, de los franciscos que podemos ser cada uno de nosotros. Qué bueno, José, lo que estás diciendo. Qué bueno, José, lo que estás diciendo. Es fuertísimo. Y así es, o sea, la iglesia se ha vuelto institución, lastimosamente. Y el cansancio o el hastío o ¿cómo se llama? La rutina nos vuelve eso, una persona rutinaria. Ya salir de esa rutina ya es difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que nosotros hicimos con el obispo, algo que él no se esperaba. Llevarlo, invitarlo y no sé, mire padre, venga, lo invitamos ¿qué? A un desayuno con los niños. Va a ir, pues, mientras ya allí estando en el desayuno, solo va a llegar, se va a sentar, va a comer y va a ir, ¿va? No, va a compartir un rato, aunque sea un rato. Y ahí ya usted tiene alguna estrategia de juegos con los niños a que no lo dejen irse, ¿va? A atraparlo, para que ese contacto con la realidad a través de los niños o a través del Vía Crucis o a través de lo que sea, lo atrape. Porque lo que usted dice, lo administrativo, yo lo veo como institución, ¿va? Se vuelve institucionalizado. Entonces, no sale de lo que la institución le dice que tiene que hacer y se reduce a lo muy mínimo. Celebrar la misa, confesiones para fiestas, solemnidades y fiestas de guardar. Y su justificación es que está cansado. No, si cansado estamos todos. Sí que también nosotros es peor porque nosotros trabajamos doble. Trabajamos por la comida y trabajamos por el reino, en dos tiempos totalmente distintos. Y él solo trabaja por el reino, pues. Y entonces, sin embargo, pues, así es, David. Lo que está contando el hermano es, bueno, es parte de lo que ha escrito el Papa, ¿no? Que se acaba de Sí, enterrar. sí, Es no, decir, hola, dale, dale. ¿me escucha? Ah, sí. Es decir, a ver, es bien interesante lo que recordaba de San Buenaventura, porque la vida consta de esa manera. La vida no es intelectual. Sí, sí es intelectual. La vida no es solo oler, como no, la vida no es solo escuchar, cuán importante es. La vida es de estar con la gente, ¿ya? Y eso es lo que se ha perdido, y el Papa lo ha repetido en la Evangelii Gaudium, lo repite mucho, tengan horarios para estar con el pueblo. Lo que a veces uno puede criticar, va, digamos que yo fuera defensor del clericalismo, ¿va? Lo que uno puede criticar es que los laicos también tienen que dar formas de presencia de Cristo. Pero el problema es que hasta el momento, nuestra manera de interpretar las cosas es que ven al sacerdote como el único que puede llevarnos a las cosas espirituales. Sí y no, tenemos que trabajar mucho eso, pero sí apoyo lo que dice el hermano porque el sacerdote debe tener tiempo para estar con el pueblo. Y si es parte de administrar los sacramentos, debe tener tiempo para administrar esos sacramentos y darles tiempo al pueblo, ¿ya? Porque no solo leer y sentir, ¿va? Es tocar. Y eso es importantísimo en el franciscanismo, el abrazo fraterno, ¿ya? Pero que se convierte en algo humano, ¿va? Que se convierte en algo de desarrollo, de potencia humana. Eso, gracias. Lo que tanto ha hablado el Papa de ¿cómo es? Lo del sínodo, que Sinodalidad. todo, La sinodalidad. la La sinodalidad, sinodalidad. correcto. El desinstalarnos para salir hacia el otro.
y no desde la posición de estatus, sino desde el simple ser humano. Mirecho, Comentar en la misma línea que, o sea, efectivamente uno percibe, como decía el hermano José, que hay una institucionalización, que hay un cansancio, uno de repente también lo ve no solamente en los sacerdotes, sino también en las religiosas, en las hermanas, que hay cansancio, porque hay una sobrepega, porque también en eso hay que asumir, creo yo, una responsabilidad laical en términos del dar testimonio y del estar. Yo creo que el estar para hacer sentir a Jesús, para dar testimonio del Evangelio, es algo que nos corresponde, es vocación, también es responsabilidad y es deber de todos los cristianos y cristianas. Y de repente por mucho tiempo hemos jugado siendo funcionales unos a otros porque los laicos hacemos la crítica de que los religiosos o los sacerdotes no están, pero tampoco nosotros estamos y los laicos, perdón, y los sacerdotes y los religiosos muchas veces están y están desde una postura funcionaria o desde una postura de privilegio, porque tampoco están habituados a estar con nosotros. Necesitamos, yo diría que unos y otros, aprender a estar como pueblo, como comunidad, como fraternidades. Y para eso hay que gastar tiempo eh, y estar. Yo siento que en eso, siento y pienso que en eso de repente nos llevan harta ventaja los hermanos protestantes. Yo miraba, por ejemplo, lo que son las pastorales durante el año que tuve la oportunidad, las pastorales de enfermos, las pastorales hospitalarias, que tienen mucha más gente protestante que católica de repente, y es porque están más habituados a estar, a gastar tiempo a tocar, a visitar en las casas y a salirse un poco del marco institucional de la parroquia, que es un marco que funciona siempre como en tercera persona. Eh, y funcionar en primera persona. Te vengo a ver, te vengo a visitar, vengo a rezar un ratito contigo. Yo siento que eso nos hace falta a todos, en reaprenderlo, trabajarlo y reforzarnos desde los distintos roles en que cada uno está para no perder esto. Porque yo también he visto agentes pastorales laicos cansados por este doble trabajo justamente y entonces van y hacen la reunión de catequesis, de catecumenado, de esto, del otro, mirando el reloj y apurados por irse. Y porque en su casa también tienen demandas de parte de sus respectivas familias de estar. Entonces yo siento que si en esto no nos apañamos y nos enseñamos unos a otros y nos vamos acompañando en el estar, vamos perdiendo todo y va perdiendo su espacio el Evangelio, porque para que esté el Evangelio tenemos que estar los que somos cristianos y cristianas en las distintas realidades. Y hay que estar, a veces ese estar no es ni siquiera a través de la palabra, es estar, es sentarse, es tomarse, aquí en Chile decimos un tecito, en Argentina será un matecito, otras cosas en otros territorios, una agüita, aunque tenga fondo de tierra, eh, pero estar desde lo sencillo y, y estar para querer y para dejarse querer, porque yo siento que eso es primordial. Cuando no queremos y hacemos las cosas como funcionarios, como funcionarias de iglesia, se nota mucho y hace mucho daño. Eso. Buenas, buenas. Este, yo quisiera hacer una pequeña intervención. Si en todo esto que se está hablando, tenemos que como franciscanos, aquí en Costa Rica decimos que todo empieza por casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros como franciscanos tenemos nuestras fraternidades y para poder, tenemos que ser
para luego hacer y después dar. Tenemos que empezar, claro, sin dejar las periferias, como nos decía el Santo Papa, pero tenemos cómo estamos en nuestra fraternidad. O sea, debemos fomentar todas esas cosas en nuestra fraternidad. Entonces, alimentarnos de todo esto, todas estas cosas que nos han puesto ahora en vivencia como la llegada de este obispo, por donde lo hicieron, porque él todo lo sabía, pero sí, en un papel, digamos, en un informe, pero es que hay que estar en la realidad, vivir la realidad, tocar, ahí está el tacto, ¿verdad? Esa agüita, ese chiquito, un chiquito sucito lleno de moquitos, todo eso, y vivir eso, hay que vivirlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En nuestra fraternidad, fomentar eso, alimentar eso y tener el ADN franciscano, o sea, crear un ADN franciscano de cómo vivimos en la fraternidad, cómo nos tratamos en la fraternidad, cómo, pero como lo decía usted, ay, ya se me olvidó, que este, vivir nosotros esto de esa fraternidad, de llegar a todo esto, que la vista, el tacto, y llegar al contacto, llegar al abrazo, llegar al... Entonces, ¿qué es nosotros? Formémonos en la fraternidad, hagamos conciencia de lo que somos, que tenemos quién fue San Francisco de Asís, qué nos dio. Y entonces vivimos ese ADN franciscano con amor, cariño, con errores y defectos porque somos humanos y nadie es perfecto, porque así es. Pero ¿cómo? Tratando, como decimos también aquí en Costa Rica, pellejeándola cada día para ser mejor, porque unos tienen unos errores, yo tengo otros más grandes que otros, y defectos tenemos todos y decimos aquí, le metemos la pata, ya, la verdad. Y es otro término muy coloquial de Costa Rica, dice, me la pelé. O sea, cometimos muchos errores o cometemos muchos errores, pero hay que seguir, hay que seguir. Entonces, para poder ser, hacer y dar, digo yo, a mi humilde opinión. Entonces, empecemos por casa, la fraternidad, cómo nos fortalecemos con todas estas enseñanzas que tenemos todo esto, como al principio en los rotulitos que decía, todos nos formamos, que a veces no hay peor ciego que no quiere ver. Entonces, formémonos, pero no solo en coger y devorarnos los libros, no, ya, hagamos, esto es lo que es San Francisco, esto es, ¿verdad? Vamos a hacer el testimonio. Entonces, pero ¿a dónde empezamos? En la fraternidad, siento yo, de que cada uno hagamos conciencia de todas estas cosas. Primero, el amor. Ahora, la paz y el bien, que a veces uno lo comenta y yo lo he comentado con muchos hermanos y varios hermanos y me lo han comentado, hermanos de las fraternidades. ¿Qué nos caracteriza a los franciscanos en saludo o despedida? Paz y bien. Carajo, ¿cómo estamos llevando la paz y el bien en la fraternidad, digamos? Y si ya lo hacemos individualmente cada uno, yo como franciscana, ¿cómo estoy llevando la paz y el bien en mi casa, en mi hogar, en mi familia? Esas dos palabras, paz y bien, significan mucho, aunque son pequeñitas. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de eso, yo creo que podemos llegar, salir, que hay que lucharla, sí, bastante. Bueno, eso sería, ¿verdad? Excelente. Yo creo que por ahí va la cuestión, como siempre nos hace ver Miriam, porque poco o nada hemos hecho. Así es que hay que arrancar, ¿no? Y arrancar desde lo más próximo, desde lo más cercano, que es mi familia, pues mi fraternidad, Tatacura, qué sé, el obispo, quien sea, la hermana religiosa, o si es casa de formación, pues las hermanas formandas. Eh, Tenemos que volvernos franciscanos y percibir a Dios en la creación. O sea, yo no le voy a hacer algún daño porque se lo estoy haciendo a Dios, la perspectiva de los santos padres. Lo que se le hace a un pobre se le hace a Dios. Aquí para Francisco sería
lo que se le hace a la creación por ser criatura, se le hace a Dios. Y es ahí donde es necesario, pues, volvernos más perceptivos. Errores tenemos todos, pues si es que nadie nace aprendido. Por eso, como diría Zambuena, somos peregrinos, estamos en itinerancia. Ahora, si quieren impresionar a las amistades, pues entonces digan el término en latín, ¿va? Como diría un querido profesor, ¿no? Para impresionar a las amistades, decía él, somos homo viator. Y entonces le van a preguntar, ¿qué es eso? Ah, somos itinerantes. Y ahí impresionó a las amistades. Palabras de día domingo. Para que algo estamos haciendo, aunque sea palabras en latín mal dichas, ¿va? Pero más de algo impresionamos. Entonces, pues también debémonos impresionar por la creación, por nuestra mayor creación, que es el ser humano. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos, abramos nuestros cinco sentidos y a descubrir a Dios en la creación. Bueno, como diría la hermana, paz y bien. Así bien. Si no hay más, ¿algún comentario? Bueno, no nos queda más que pedir por nuestra Santa Madre Iglesia y el nuevo Papa que venga, a pedirle al Espíritu Santo que se vuelva a ser presente y que no nos deje desamparados a nosotros los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como en como el era en el principio, ahora principio, y ahora y siempre, siempre, por los por por los siglos. los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. 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 Hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hasta el Amén. próximo mes. Hasta el Sí, próximo Espera. mes. muchas gracias, don Raúl. Bueno, Chao, Pati. Todas. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego a Adiós. todos. Adiós. Paz y A bien. todos. Adiós a todos. Rosa, Paz y bien. Chao, abrazo. Hasta luego, Abrazo Eugenia, de gigante Abrazo. Chao, chao. desde el fin Chao, del chao. mundo. chao, chao. A Miriam. Chao. Un beso grande. Paz y Qué bien, lindos que siempre son. alegría. Un abrazo gigante. Nos van a tener que echar de la sala. Adelita, hola. Hola, hola, Rosarito. ¿Cómo Bueno, estás? bien, bien, gracias a Dios. saludos.